¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan hoy, como cada miércoles, en este espacio sonoro de crítica y reflexión que son las charlas FECAM. Como saben, este espacio que invita pues, a la reflexión de todas y todos aquellos que nos encontramos involucrados en este mundo de la arquitectura, esta esta increíble profesión. Bueno, a propósito del comentario que decían por allá que en Estados Unidos ya no es una profesión, pero bueno, este oficio, diría yo, tan increíble en el que nos encontramos todos los días. Y bueno, yo a nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, como secretario de Comunicación, pues es un gusto recibirlos esta noche y también pues en estas sinergias constantes que tiene la federación. Como saben, este espacio lo compartimos junto con Acinea y es por eso que Jackie Tapia, quien es vicepresidenta académica de Acinea y además coordinadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista de Mérida, pues también nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, Jackie. Hola Rubén, bienvenidas todas y todos a este espacio de educación continua, de seguir informándonos, educándonos del acontecer que tiene que ver con nuestra profesión, no solo a nivel regional y local, sino también tener esta visión global que nos permite esta constante retroalimentación. Creo que una de las principales inquietudes que también han surgido en nuestras charlas recientes y gracias a esta interacción que buscamos promover desde la academia con el gremio profesional y generando estos espacios de diálogos interdisciplinarios también con varios invitadas e invitados, es cómo integrar las nuevas herramientas de la tecnología que requerimos para estar en esta constante actualización desde los diferentes campos de intervención de la profesión y que también desde la academia generamos espacios de reflexión, de experimentación bien interesantes, que precisamente a partir de este intercambio pues traemos pues la charla de nuestra invitada de hoy, ¿no? Entonces esperamos que detonen muchas preguntas. Tiene una experiencia interesantísima como catedrática también de varias universidades en México, con experiencia desde estudiante en el extranjero. Entonces, invitamos a la arquitecta Dinora Martínez Schulte a prender su cámara y micrófono. Bienvenida, Dinora. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias, Jackie. Gracias también a la CINEA y a las charlas FECARM por invitarme a este espacio. No, Bienvenida. de qué, gracias, bienvenida. Pues si quieres contarnos un poquito quién es Dinora Martínez, por qué estudiaste arquitectura, un poco de cómo han sido tus antecedentes. Claro, mira, les platico. Yo soy arquitecta por la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México y después estudié una especialidad en código creativo en Centro y pues posteriormente hice una maestría en robótica y fabricación digital en el ETH Zurich en Suiza. Actualmente soy candidata a doctorado por la Universidad de Florida y pues también soy fundadora, directora de este proyecto que se llama Manufactura, que está aquí basado en la Ciudad de México. Y pues realmente a lo que me dedico es como encontrar esta interacción entre lo que es la innovación, pero basada en la tradición. Yo no creo y no soy, ahora sí que no defiendo que las máquinas vayan a reemplazar a los seres humanos, al contrario, creemos que debe haber un balance y desde ahí estamos comenzando nuestra práctica. Oye, muy padre, ¿no? Finalmente, eh, en lo que estás haciendo, pues estás buscando como esta sinergia, ¿no? Y mantener una cosa hilada a la otra y no simplemente sea la dependencia ya por completo de la nueva tecnología, pero tampoco te estás negando a ella, ¿no? Y creo que va a estar interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Exactamente, muchísimas gracias. Si quieren, Sí, les comparto pantalla y arrancamos. sí, adelante. Nomás, denme un segundito. Y listo. Pues bueno, el día de hoy les voy a presentar mi plática que se llama Humanizando la tecnología, construyendo tradición a través de la innovación. Como ya les platiqué, yo estudié una maestría, yo soy arquitecta, pero después estudié una maestría en fabricación digital, robótica e impresión 3D, enfocado a la construcción, al diseño y la arquitectura.
y en este caso tuve la oportunidad de pues imprimir en 3D diversos materiales como ven, plástico, metales, materiales reciclados, textiles, concreto y tierra. Y de estos materiales, pues yo entendí o aprendí que cada uno de ellos tiene su propio comportamiento y pues iré platicando rápidamente para que entiendan. El primero que trabajamos fue el plástico. El plástico hicimos este ejercicio que se llama The Eggshell, que realmente utilizábamos el plástico como una cimbra y después colábamos concreto al interior y pues aprovechábamos las características del plástico, que el plástico pues seca en menos de 24 horas, entonces puedes jugar muchísimo con la textura, con el detalle y sobre todo con las dimensiones, ¿no? Y después yo me gané una beca en el 2019 llamada Robótica Atelier por la Norman Foster Foundation en Madrid, en la cual pues también trabajamos con plástico reciclado, en este caso era plástico de los océanos y el tema eran fachadas. A cada quien le tocaba un subtema, a mí me tocó aislamiento térmico, entonces lo que hicimos pues fue realizar estos módulos que se podían ensamblar arriba y abajo como a los lados, ¿no? Gracias a la propia geometría, que es una curva de doble curvatura, y realmente los dejamos vacíos al interior porque cuando tienes un clima extremo caliente los puedes dejar así y funciona como una cámara de aire que te aísla, ¿no? El calor extremo al exterior, y si hace mucho frío le puedes meter más material aislante y te genera una capa protectora. Después, pues seguimos con el plástico, hicimos un pabellón que se llama Digital Bamboo Pavilion en la maestría, en la cual imprimimos plástico pero en una tela, lo cual pues genera otro tipo de retos, ¿no? En este caso, este pabellón contiene 3 tipos de sistemas constructivos: el bambú, las uniones y la tela. Primero hicimos una investigación de qué tipos de tela podrían adherirse mejor al plástico impreso en 3D. Utilizamos nylon, nylon spandex, nylon poliéster y nylon lycra, y al final utilizamos nylon poliéster por la cantidad o el porcentaje entre algodón y plástico que tenían. Y pues algo muy importante de la impresión 3D es que te puede generar esto, ¿no? Muchas veces puedes dibujar diferentes cosas, no necesariamente todo es estética, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tiene mayor o lo que necesitamos que sea mucho más rígido en estos paneles, le poníamos más grosores de impresión, y lo que necesitamos que tenga menor grosor, que tenga, por ejemplo, simplemente un dibujo, lo poníamos más delgadito. Entonces, gracias a la impresión 3D podemos lograr este tipo de cosas. Luego, el segundo sistema pues, son las uniones. En este caso, es una impresión que se llama binder jetting, que es como con polvo, y el polvo es de nylon, lo cual esto genera, pues puedes hacer cualquier geometría con o sin perforaciones y pues tienen bastante resistencia, ¿no? Estructural. Uno de los grandes protagonistas de este proyecto fueron los nodos, porque cargaban todas las fuerzas tanto de compresión y de tensión en todo el pabellón, y pues realmente como éramos estudiantes teníamos que hacer un sistema constructivo que fuera fácil de ensamblar y desensamblar, lo cual nosotros hicimos este sistema, el cual tiene estas líneas que causaban perforaciones al bambú y tú los podías conectar desde ahí, después 2 zip ties y listo, ¿no? Lo cual el sistema era tan fácil de hacer y tan fácil de ensamblar que pues este fue el resultado final de los 3 sistemas y pudimos ensamblar y desensamblar este pabellón en un tiempo récord de 3 días, ¿no? Esta es la vista posterior, ¿no? Y gracias a la tecnología, a la fabricación digital, ya podemos obtener este tipo de estéticas, ¿no? Con algoritmos. Y bueno, esta es la vista al interior del pabellón, donde pueden ver los 3 sistemas, ¿no? Trabajando conjuntamente. Uno de los grandes objetivos de este pabellón es simplemente saber que con un material nuevo, que en este caso es el bambú, cuánto podríamos o cómo podríamos converger con nuevas tecnologías y al mismo tiempo que estructuralmente fuera bastante eficiente con el mínimo de piezas, ¿no? Este pabellón fue expuesto en la Bienal de Venecia del 2021. Después, el concreto. Concreto hicimos, la impresión con concreto es distinta, ¿no? Es totalmente diferente. Hicimos un sistema de fachadas, cada quien tenía un subtema distinto, y en este caso lo que quisimos entender es primero es el material. El concreto es muy diferente al plástico. El concreto es un material que no seca en 24 horas, sino en 72 horas, no seca, fragua y tiene un grosor mucho más grueso, más grande, entonces genera una estética mucho más rústica, por lo cual los diseños tienen que ser diferentes. Y en este caso, pues es muy importante no ver cómo, pues, que teníamos que hacer un diseño de una línea continua, porque el material, al ser líquido, no puede detenerse durante la impresión, ¿no? Es algo que hay que tomar en cuenta cada vez que diseñamos.
por lo cual hicimos este sistema de fachadas que se unía en los nodos y se iba replicando, ¿no? Y todo era una sola línea. Al final seleccionamos uno de estos. Esta es una visualización de cómo se vería, ¿no? Una celosía completa con este tipo de paneles impresos en 3D con concreto. Y al final seleccionamos uno de los módulos para poderlo imprimir uno a uno y entender, pues, la materialidad. Este fue la impresión 3D que hicimos y pues algo muy interesante es que también jugamos con el interior de esta fachada, lo cual extruimos algunas de sus capas y las utilizamos como mesa, como librero, y también al exterior lo hicimos totalmente permeable para poder conectar el interior con el exterior del edificio. La tierra. La tierra es un material muy diferente a los que acabo de mencionar, porque la tierra está ligada completamente con la ubicación del sitio. Cuando tú está ligada, sobre todo porque cada vez que tú cambias de sitio, cambian sus agregados, cambia la humedad del material. Entonces, la tierra no es un material sistemático, qué bueno que no lo es, ¿no? Entonces, pues hoy en día también hay que entender dónde estamos trabajando y de dónde viene la tierra. En este caso utilizamos la máquina, no lo extruimos y no lo imprimimos, sino más bien utilizamos esta herramienta y esta herramienta lo que está haciendo es tejiendo estos bullets, ¿no? Y aprovechar la precisión y la fuerza de la máquina para poder tejer un muro completo. En este caso, este era el diseño, el primer diseño. Anteriormente y se iba a utilizar para un festival de arquitectura en Brasil, pero estamos hablando de que estamos haciendo este proyecto en el 2020 y el 2020 pues fue el COVID, entonces el festival se canceló y al final terminamos trabajando con tierra de Suiza. Entonces, pues fue muy diferente, tuvo muchos más retos, ¿no? Porque reiniciamos otra vez el entender el material y empezamos a encontrar esto, que son estos cracks, ¿no? Estas fracturas que tiene el material que simplemente te están diciendo que el nivel de agua y el nivel de agregados no es el adecuado. Entonces, nosotros también empezamos a explorar diferentes mezclas y también algo muy importante cuando trabajamos con máquinas es que tienen un espacio de trabajo limitado, no es ilimitado, por lo cual hay que empezar a generar estrategias de cómo puedes trabajar para hacer una estructura mucho más grande. En este caso, pues se volvió un proyecto de investigación de doctorado que hoy pues lo lleva Gramazio College Research en el ETH Zurich, que se llama Clay Rotunda, y pues al final este fue el resultado final, que fue un muro, ¿no? Compuesto de cada uno de estos tejidos y pueden ver estas líneas que se entiende perfectamente que cada una es un día de tejido, un día, otro día, otro día, otro día. Entonces, pues tienes que hacer una estrategia replicable para poder hacer toda la geometría. Y algo muy importante es que este muro no tiene ningún tipo de estructura. Ahora sí que es estable gracias a la geometría del diseño. ¿Por qué? Porque tienes una curva en la parte de abajo y una línea recta en la parte de arriba. Entonces, la misma geometría hace que sea estable el muro. Y bueno, para mi tesis de maestría yo imprimí espuma mineral, ¿no? Con residuos inorgánicos. En este caso, pues la verdad es que la espuma mineral, ¿por qué? Porque pues queremos traer a la construcción pues nuevos materiales que sean mucho más amigables con el medio ambiente, pero también sistemas constructivos que sean más precisos y más óptimos como es la impresión 3D. En este caso yo puse en la mesa este tema que es muy mexicano, que son las celosías. En este caso yo pues estudié la tallera, el estudio Iturbide de Mauricio Rocha, ¿no? Y varios ejercicios que se han hecho aquí en México, en el cual podemos ver que se genera un microclima entre el interior y el exterior del edificio con solamente un elemento que son estos ladrillos, ¿no? Que se van acomodando de diferentes formas. Ahora, esta imagen me gusta mucho, que es un cuarto más de Infonavit con la tallera de G, donde podemos ver como un solo elemento constructivo, que en este caso es el bloque de concreto, se puede adaptar de diferentes formas, ¿no? Es el soporte de la cama, es el muro, son las ventanas, es la pared, es absolutamente todo. Entonces, gracias a la impresión 3D, ahora ya podemos personalizar estos elementos, ¿no? Y empezarnos a adaptar a diferentes problemáticas o beneficios del hábitat. En este caso, yo clasifiqué mi tesis en 3 temas: el diseño, el material, el estudio del material y la fabricación. Primeramente, la fabricación yo imprimía en un tiempo de 10 minutos, después lo dejábamos secar por 2 días y por último lo quemábamos en una temperatura de 1050, como si fuera barro. Entonces nos tardamos casi 5 días para poder obtener un solo bloque con este material. Esto es cómo se ve el material antes de la quema y se puede ver perfectamente que es una espuma. ¿Por qué? Porque vemos todas las perforaciones que tiene el material y posterior a su quema, pues se torna este color que parece barro, pero al ser una espuma tiene una densidad mucho más bajita, lo cual genera elementos mucho más aligerados, ¿no?
utilizamos un brazo robótico, un extrusor y una cama de impresión. Y al final yo hice este matrix o este cuadro, ¿no?, de geometrías, donde estudié 4 tipos de geometrías primarias y muy básicas. Unas derivadas de cuadrados, otras de triángulos, círculos y luego curvas de segundo grado. Al final, pues hice un prototipado de un mes en el cual se puede ver que yo imprimo primeramente el relleno, luego el perímetro, pero los muros se me empezaron a pandear. Entonces apliqué una estructura en forma de cuadrados y no funcionó, y después en forma de círculo y funcionó muchísimo mejor. Entonces, cuando haces una investigación, lo primero que tienes que hacer es ponerte objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Mi primer objetivo fue encontrar la mejor calidad de impresión. Para eso, pues tú tienes que empezar a generar, pues, este matrix que tenemos aquí, que son, pues, el altura del layer, el ancho del layer, la velocidad del robot, la velocidad de extrusión, el diámetro de extrusión. Entonces, para empezar a encontrar la estabilidad de la impresión. Posteriormente, yo me encontré con esto. Podemos ver que los primeros layers, ¿no?, están como más aplastados, y a partir del layer 3 se empieza a expandir el material. ¿Por qué pasa esto? Porque es una espuma y el material ya no va a cambiar. Esta es la condición del material con la que tenemos que empezar a diseñar. Y no al revés, no tienes que traer un diseño para el material, sino el material te genera respuestas también. El segundo objetivo era obtener la mayor altura. Yo primero imprimía, ¿no?, sin tener una estructura interna dentro de la impresión, y yo me daba cuenta que no podía obtener más de 10 centímetros, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue generar una estrategia, ¿no?, de diferentes estructuras, como ya platiqué, con dobles muros, con cuadrados, con círculos o con curvas, y al final, pues, ver cuál era más estable. Al final también entendí que si yo me salía tantito del perímetro, con este material no era posible, ¿no?, obtener una impresión, ¿no? Y pues algo muy importante es comparar las propiedades físicas, ¿no? El volumen, el de material, el peso, el tiempo de impresión. Como pueden ver, las últimas dos utilizan demasiado volumen de impresión y mucho tiempo, casi 15 minutos. En cambio, las primeras dos utilizan solo un cuarto del tanque y utilizan entre 10 a 8 minutos de impresión. Lo cual, pues al final obtuvimos el resultado que el círculo era la geometría más óptima para esta investigación, y después pues vamos a pensar en sus aplicaciones. Yo cuando estaba imprimiendo estos muros, estos bloques, yo me di cuenta que si no volteábamos estos objetos, podíamos obtener un muro, pero si los volteábamos, podíamos obtener una celosía. Entonces yo empecé a estudiar ambas aplicaciones. La primera pues fue un muro de 2 metros por 1 metro, y pues para ese muro nada más yo necesitaba 200 ladrillos, lo cual es un montón. Entonces, sin embargo, hice una visualización de cómo se vería un muro, ¿no?, con este tipo de cosas, y pues este es un resultado previo, ¿no? Y la segunda fue una celosía de 2 metros y medio por 1 metro, y solamente por una celosía necesitaba 24 ladrillos. Y si yo anteriormente dije que me tardaba 5 días en hacer un ladrillo, imagínense, 24 era lo más óptimo, ¿no? Entonces, al final yo generé este prototipo 1 a 1 con este marco de acero, con un vaciado de concreto y estas bloques que generaban una perforaciones, sí, pero dos, como el material es muy ligero, aligeraba absolutamente toda la celosía. Entonces, todo esto solamente pesaba 15 kilogramos, lo cual yo puedo cargar con mi mano y es totalmente posible. Al final, pues hice estas visualizaciones de cómo se verían este tipo de celosías en un espacio, generando este microclima, ¿no?, entre interior y exterior, y pues un poco una fachada. Obviamente con diseño computacional tú puedes controlar el diámetro de estos círculos, que se abra o que se cierra, y pues algo bien importante, que pueda pasar la luz, ¿no?, que puede pasar tanto la luz natural como la ventilación natural. Y bueno, no todo lo que hago es totalmente digital, hecho en una máquina y en una computadora y fabricado por un robot. También trabajé en el 2021 en Ensamble Oye, Studio. Dinora, antes de que para no perder el hilo de lo anterior, diré unas preguntitas para ti. La decisión de buscar esta mezcla de un material más aligerado, bueno, entiendo que tiene que ver con el explorar y buscar otras alternativas, pero ¿cómo es que te decides por esta polímero o espuma? ¿Y cómo vas tomando la decisión? ¿O tienes algún tipo de acompañamiento? ¿O tú hiciste una investigación para ir determinando pues este material que decides usar a lo último? No, tenemos un acompañamiento, como somos alumnos de maestría,
quienes nos dirigen son los alumnos de doctorado. Y este era un Ujú. proyecto de doctorado del doctor Patrick Bedarf, que al final él sí hizo un proyecto un poquito más elevado, ¿no? De mayor escala con este material. Y este material lo hicimos en conjunto con un spin-off, que es una compañía de una universidad, cosa que no pasa en México. Las universidades Ujú. no generan compañías, en Europa sí. Y este spin-off desarrollaron este material dentro de la universidad, lo patentaron dentro de la universidad y es parte de la universidad, ¿no? Entonces, Wow. es un material que hoy mismo es totalmente, ¿cómo se llama? Comerciable, Ujú. se vende y pues se llama Fenex, la empresa, y es una empresa suiza, ¿no? Entonces, este spin-off pues nos dio ese acompañamiento y pues ahora sí que ellos donaron, ¿no? El material simplemente porque era la primera vez que ellos habían hecho mucha investigación con vaciado y moldes y nunca habían hecho investigación con impresión 3D. Y esta fue Ah, la primera vez que se dio en la universidad y por eso fue un proyecto académico porque era un proyecto piloto. va, oye, padrísimo. Y una preguntita más ya para que continuemos. Bueno, pues la verdad, primero el resultado se me hace interesante. Nada más, la placa esta que mostrabas allá en la visualización que hiciste ya, es la que pesa 15 kilos, ¿no? Decías, ¿no? Sí, Oye, toda la pieza, está toda la placa. está súper súper Pesa ligero. 15 kilos, yo lo Sí. puedo cargar. Entonces, Ujú. pues realmente eso es algo Sí, muy importante, ¿no? sí. Está Exactamente. interesante. Oye, y una preguntita más sobre la tierra, cuando te tocó, pues ahí sí te tocó investigar un poco más también sobre esto, sobre la tierra, ¿no? Cuando te dices Sí, terminamos trabajando con tierra de Suiza, ¿no? Pero antes sí, era en Brasil y siempre pues las condiciones del material cambian sí. dependiendo del lugar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso es algo que aprendimos y que lo sigo experimentando. Ya no trabajo con tierra actualmente por eso mismo, porque es muy difícil trabajar con tierra porque está imposible sistematizarla. Sin embargo, pues es un material que sí o sí tiene que ver directamente proporcional con la ubicación donde se encuentra. Ah, qué bueno, qué padre, qué padre. Bueno, pues adelante, adelante. Y también si alguien quiere preguntarnos algo, que aproveche porque está bien, bien interesante el tema. Muchas gracias. Bueno, seguiré y ahí me van interrumpiendo, ¿va? Yo en 2021 trabajé en Ensamble Estudio en Madrid, en España. Se los recomiendo muchísimo. Es un despacho muy radical y muy distinto su forma de pensar porque no generan arquitectura comercial como la conocemos, sino más bien ellos hacen geometrías, hacen maquetas con los materiales que se encuentran, tierra, a veces concreto, a veces lo que sea, lo escanean en 3D y lo vuelven a arquitectura. En este caso tenían este domo grandote en Montana, en Estados Unidos, y querían hacerle el mobiliario, pero que el mobiliario fuera parte o como fuera, se viera muy orgánico como lo es la estructura. En este caso yo utilicé una tela que se utiliza para carreteras, y es de concreto, es una tela que está bañada con concreto, una tela súper dura, y obviamente pues yo lo tejí a mano, ¿no? Como me ven ahí, con una aguja enorme. Y pues algo muy importante es que no todo lo hago con máquinas, ¿no? También es muy importante esta combinación, trabajar con tu cuerpo. Y ya que yo tejía todas estas uniones, aquí pueden ver, ¿no? Las uniones de una placa con la otra, pues le poníamos un foamwork, ¿no? Una cimbra, ya sean sillas existentes o muebles que me encontraba o pedazos de unicel o lo que fuera que me encontraba ahí en la fábrica, le poníamos agua, entonces la tela se hacía muy blandita. Entonces, con tus manos puedes generar pues estas arrugas que pueden ver que se generan totalmente a mano, ¿no? Y ya después se vuelve a endurecer nuevamente esta tela, ¿no? Ahora, esta imagen la tomé cuando terminé el proyecto y realmente después de eso, pues lo que yo hice fueron dos salidas de fabricación digital, una que fue el CNC y otra la impresión 3D. Entonces, yo me cuestioné que de un diseño totalmente análogo, hecho a mano, gracias al escaneo 3D y al diseño computacional, puedo generar salidas de fabricación digital como las dos que vemos, que es esta, que es la manufactura subtractiva, o la manufactura aditiva, que es la impresión, pero pues después me pregunté qué pasaría si haces lo contrario, ¿no? De un diseño digital, fabricarlo análogamente y pues todas las complejidades que hay de ambos caminos, ¿no? Entonces, pues fue así que en el 2022 yo me regresé a México y fundé Manufactura. Manufactura, pues es mi práctica, es una fábrica y es realmente, no es una oficina de arquitectura como mucha gente me dice, no, inclusive casi no hay arquitectos y no tenemos computadoras, ni hacemos planos, cortes, ni fachada, o sea, estamos totalmente desligados de eso. Al contrario, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, pues todos los días hacemos
creemos que las máquinas deben sustituir a los seres humanos, sino más bien hacemos la innovación basada en la tradición. Creemos que toda esta tradición que existe hay que respetarla, hay que seguirla y hay que continuarla. Y también respondemos a 3 problemáticas muy importantes del sector de la construcción en México. La primera, pues, son las emisiones de CO2, que creo que todo mundo debería hacerlo. ¿Y pues por qué? Porque somos responsables del 40% de estas emisiones. La segunda, las condiciones laborales justas. El IMSS reportó que cada 75 segundos ocurre un accidente en la industria de la construcción, lo cual se convierte en el trabajo con mayor riesgo y mortalidad del país, ¿no? México es un país manufacturero. ¿Por qué? Porque más de 6.1 millones de personas forman parte de la fuerza laboral en México, pero en las peores condiciones del mundo, trabajan más de 46 horas a la semana y obviamente hay mucha corrupción en este sector, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen derechos laborales, muchas veces no tienen derecho a un seguro médico y vean, estas son fotos reales, ¿no? De las condiciones en las que trabajan, ¿no? Nosotros en manufactura rediseñamos la forma de fabricar, todos los días nos cuestionamos con qué fabricamos, por qué fabricamos y pues creemos en el uso consciente de la tecnología. Porque si tú no eres consciente de por qué vas a utilizar la tecnología te controla a ti, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Dónde estamos? Estamos en la Colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Para los que no son de la Ciudad de México, la Colonia Doctores es una colonia llena de fábricas antiguas. Y en este caso estamos en Laguna, que es una fábrica textil que actualmente pues, es un coworking que está siendo productora, un despacho de arquitectura reconocido, donde es un coworking de creativos que todos los días fabrican cosas, entre esos arte, gastronomía, diseño, etcétera, ¿no? Contamos con un brazo robótico KUKA KR150, y pues gracias a esta herramienta hemos podido fabricar todo lo que hacemos hoy en día. ¿Cuáles son nuestros servicios? Tenemos 4 tipos de servicios. Desarrollo de materiales desde cero, sobre todo con residuos para garantizar su circularidad. Proyectos de investigación. Hemos hecho proyectos en colaboración con instituciones académicas de doctorado, maestría, licenciatura, ¿no? Tanto del extranjero como nacionales. Y hemos hecho proyectos comerciales para marcas que buscan innovar. Y sobre todo tenemos esta parte de educación en la cual nosotros también hacemos talleres para poder democratizar el uso de la tecnología para otro tipo de comunidades. ¿Cuál es la tecnología que utilizamos? La manufactura aditiva, que es la impresión 3D, y también manufacturamos, bueno, más bien automatizamos otro tipo de manufacturas, como podrá ser el tejido. Hoy también hacemos el dibujo, ¿no? Y automatizamos otro tipo de tareas que pueden ser muy cotidianas, sobre todo para crear conciencia a través de nuestros procesos. ¿Cuál es nuestra investigación de material? En México, los residuos, esta es la clasificación de los residuos según la Semarnat. Más del 63% de los residuos son orgánicos y vienen de la industria alimenticia. Después, 16% del papel y el cartón. Después el vidrio, 7%, plástico, 6%, metales y otros. Nosotros estamos enfocados a este 63%. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 2 tipos de materiales. Los materiales locales, que son la tradición. La tradición, ¿por qué? Porque son materiales que forman parte de nuestro acervo cultural, como son las arcillas, la tierra, la cerámica y la talavera poblana. Y por último, también tenemos los materiales circulares, que son esta colección que se llama Biocretl, que son cáscaras que construyen. Utilizamos residuos orgánicos de diferentes fuentes, como es la cáscara de huevo, hemos hecho con acerrín, con maíz, con café, que fue el último, también hemos hecho sargazo, ostiones, muchísimos materiales, dependiendo la zona geográfica donde estemos. Ahora, ¿cómo obtenemos los materiales? Pues para muchos estos materiales pues simplemente son un desecho. Vamos a fábricas o obtenemos donaciones de fábricas, por ejemplo, esta es la Metropolitana aquí en Laguna, y pues ellos de sus procesos generan un montón de acerrín, más de 10 kilos al día, y pues ellos nos lo donan y nosotros lo que hacemos es transformarlo en un proyecto que sea totalmente productivo, ¿no? Voy a contarles 5 proyectos, ¿no? Que hemos hecho a través de estos 4 años, todos muy diferentes y cada uno cuenta su propia historia. El primero es un proyecto de huevo que hicimos en colaboración con Montserrat Ayala. En este caso la pregunta es, ¿será posible construir con nuestros desechos? La respuesta es sí, sí es totalmente posible. Nosotros en 2022 tuvimos una donación de Rosetta Panadería Lardo, y ellos nos donaron todo su desecho de cáscara de huevo y después lo que hacemos es sanitizarlo
para que esto pues pierda todas las propiedades orgánicas, ¿no? Y se vuelva una cáscara, y después lo pulverizamos, porque obviamente la impresión 3D no se puede dar con esta granulometría, lo pulverizamos totalmente a mano y después con una máquina, y después lo aglutinamos, y lo que sí es que lo aglutinamos con puros pues, componentes orgánicos para poder obtener la circularidad. No le ponemos aditivos, no le ponemos concreto, nada de estos materiales que puedan pues, generar, ¿no?, un proceso que no sea circular. Ahí están viendo cómo está pulverizada. Obviamente después de la pulverización se hace una cernida, y ahí están los biomateriales, ¿no?, para generar este biocompuesto. Y pues ya obtenido el biocompuesto, ahora sí lo mezclamos, ¿no?, totalmente a mano, y ya que esté amasado lo pasamos a nuestro extrusor. Tenemos un extrusor de cerámica industrial, la cual pues adentro ponemos el biocompuesto, conectamos con la máquina, y pues ahí pueden ver que sí es posible construir con nuestros desechos, ¿no? Gracias a la impresión 3D, pues podemos hacer una similitud o muy amplia, muy abierta, de geometrías, las dimensiones, el tipo de estructura que queremos, ¿no?, dependiendo mucho de sus aplicaciones. En 2022 y 2023 hicimos 2 aplicaciones. Una fue un muro de 115 bloques, y después hicimos una columna para zona Maco, y pues nada más para entender pues las diferencias, ¿no?, entre diferentes geometrías y todos los retos que conlleva este tipo de prototipos, ¿no? Estos son prototipos no comerciales, simplemente son de investigación para que nos han permitido saber cuánta cantidad de huevos necesitamos, cuánto tiempo cueste cada uno de estos proyectos. Y en este caso, a este muro, por ejemplo, no utilizamos una estructura, simplemente con la geometría, el muro pues se fue ensamblando poco a poco, y pues se hacía totalmente estable, ¿no? Ahí estamos armando las 115 piezas, ahí estamos cómo estamos armando. Este muro fue expuesto en la colección de inédito en Design Week 2022 y fue el ganador de mención honorífica en innovación. Ahora, el segundo proyecto son Sueños con Tierra y Concreto, que hicimos en colaboración con el MIT, con la Escuela de Estructuras del MIT, Échale y The New Story. En este caso, pues el tema era vivienda social, y era un pabellón para el Festival de Mextrópoli 2022. Nosotros utilizamos cerámica, 2 tipos de cerámica, en colaboración con Ánfora Studio. Para quienes no conozcan, Ánfora es la fábrica de cerámica más antigua de México, y en este caso pues la cerámica era 2 tipos de barro Oaxaca, que nos da el color y la textura, y barro Zacatecas, que nos da sobre todo mejor performance estructural, ¿ok? Y lo empezamos a mezclar, ¿no?, como se hacía con las técnicas prehispánicas, con nuestro cuerpo, ¿no?, con nuestros pies, para entender y conectar con el material. Después pues lo rellenábamos otra vez en los cilindros, ahí están todos los extrusores, y utilizamos una máquina que se llama Puck Mill para que nos permita sacar todo el aire de la cerámica y hacer el proceso con mucho más velocidad. Y ya después que tenemos los tubos rellenados, ahí se están rellenando nuevamente, conectamos con la máquina, y pues empezamos a también hacer el código con la programación para alimentar la máquina pues de la información que queremos, ¿no? Ahí estamos conectando con el robot, y pues nuevamente sí es posible, ¿no?, hacer la impresión 3D gracias a este tipo de máquinas. En este caso estamos haciendo un sistema de vigueta y bovedilla, pero la bovedilla cambia de espesor. Entonces, la vigueta. Entonces, las bovedillas, nosotros teníamos 18 bovedillas distintas que iban cambiando de geometría y adaptándose a la forma de la vigueta, y pues en total fabricamos 220 piezas con este proceso. Entonces, es totalmente viable hacerlo, ¿no? Y pues gracias a la impresión 3D se hace de una forma mucho más óptima, con casi 0 desperdicio. Después se dejan secando 24 horas y posteriormente se meten al horno, ¿no? En este caso utilizamos una baja temperatura, que son barros de baja temperatura. Ahí se ve cómo están cargando el horno, y una vez que el horno está cargado, pues ya después de la quema se torna su color terracota, ¿no? Y pues en este caso también los del MIT pedían que fueran materiales que estuvieran conectados sobre todo con la vivienda social, como ha sido la tierra, que son 2 muros de tierra compactada, las viguetas, que son de concreto, y las bovedillas, que son hechos de este color terracota o cerámica, que es muy tradicional de la arquitectura mexicana, ¿no? Aquí pues estamos colocando cada una de estas viguetas totalmente a mano. Ahí está, ¿no?, el proyecto final.
y pueden ver la vigueta, ¿no? Que se hace mucho más gruesa al centro y mucho más delgada cuando reposa en los muros, y es realmente un estudio estructural que nos ha permitido pues generar este tipo de respuesta, ¿no? La tercera problemática que abordamos es la amenaza del reemplazo de empleos por la automatización. Hoy en día, los artesanos en México están desapareciendo. ¿Por qué están desapareciendo? Porque tienen las peores condiciones laborales. Por lo cual, nosotros buscamos humanizar la tecnología. ¿Qué pasa si en vez de automatizar y buscar siempre automatizar a los empleados o a los artesanos, por qué no más bien humanizamos a las máquinas? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros hicimos una colaboración con Uriarte Talavera. Para quienes no lo conozcan, es la fábrica de talavera más antigua de México. Lleva 200 años haciendo talavera. Y pues la talavera es un material de denominación de origen que no se puede imprimir en 3D y no se puede modificar, es totalmente intangible. Yo me entrevisté con los artesanos de Puebla y ellos me dijeron que hay una fase de que pues realmente que para ellos es muy complicada, que es la parte del diseño. Diseñar las piezas para ellos les toma mucho tiempo, mucha merma, porque ellos no van a una institución como nosotros. Ellos aprenden de generación en generación. Entonces, si podrían quitar esa etapa, serían muy felices. Y lo que fuimos, pues, fue que el robot más bien es el diseñador. Aquí el robot está fabricando el prototipo original. Después lo llevamos a Puebla, a la fábrica, ¿no? Y ahí los artesanos lo reprodujeron en la metodología original de la talavera. La talavera pues tiene denominación de origen, ahí pueden ver cómo la pieza impresa en 3D, ¿no? La toman como referencia y a mano están haciendo el molde, ¿no? Con yeso, ¿no? Y barro. El barro es hecho de una combinación de dos barros. Barro negro que representa a los indígenas y barro blanco representa a los españoles. Entonces, para nosotros también la talavera evidentemente refleja, ¿no? Nuestro mestizaje. Y pues así es como se empieza, ¿no? A hacer, ¿no? El moldeado. Esto pues realmente también aquí en este proyecto el protagonista no es la máquina, son los artesanos. Buscamos que ellos sigan teniendo proyectos, que ellos sigan impulsando, ¿no? Para tener fabricación y que puedan seguir produciendo la talavera y la talavera no desaparezca, ¿no? Ahí están ellos reproduciendo, ¿no? La pieza y listo. Ahí la tienen hecha completamente a mano. Y después pasa por los 7 pasos que son la talavera. El primer horno, que se llama jahuete o sancocho, el cual las piezas pasan de negro a el color terracota, que es el que conocemos tradicionalmente. Es un horno industrial que tienen ahí en la fábrica de Puebla. Después que pasan, esta artesana le quita todas las imperfecciones a mano. No puede ser hecho por máquinas y tampoco debería, ¿no? Y después pasa por el vidriado. El vidriado pues es este brillo esencial de la talavera que es muy auténtico y particular de esta técnica. Entonces pasa por el vidriado y ya después del vidriado le quitan nuevamente las imperfecciones y pasamos a la última etapa que para mí es la más bonita, que es la pintura. En este caso la pintura, aquí vemos cómo el artesano está pintando con un pincel que es muy particular porque sigue un documento que se llama Las Ordenanzas de la Nueva España, que este pincel no puede ser cualquier pincel, tiene que ser un pincel de pelo de mula. Y pues utilizamos un azul cobalto porque es el color más particular de la talavera, que representa a la corona española, ¿no? Que nos abraza y nos protege. Entonces al final pues hicimos un proyecto donde estas piezas pues reflejan que la innovación sí se puede dar de la mano de la tradición sin sustituirla, y al final hicimos un tótem, ¿no? Que fue una pequeña aplicación con estos bloques y lo acompañamos de una alfombra llena de residuos. ¿Por qué? Porque también al ser un material protegido y de denominación de origen tiene muchísimos residuos si no pasan el control de calidad, y como no pasan la certificación no se pueden vender. Entonces realmente con este proyecto quisimos visibilizar que sí se puede y que podemos hacer con estos residuos nuevas aplicaciones y también con nuevas formas de fabricar. Y pues el último proyecto que hicimos, bueno, el penúltimo fue este año. Hicimos 2 biomateriales o biocompuestos. Uno es con wasp en Italia, en una residencia artística que tuvimos, con maíz, ¿no? En este caso, pues aquí van a escuchar un poco la explicación. ¿Ven? Un pedazo de México en Italia. El maíz, originario de México, ha moldeado la identidad y el desarrollo del país durante más de 7,000 años.
Su domesticación permitió el paso de sociedades nómadas a comunidades sedentarias y se convirtió en la base de las civilizaciones mesoamericanas. Para culturas como la mexica y la maya, el maíz era alimento y símbolo sagrado. La deidad Xinteotl representaba fertilidad y abundancia, y su cultivo reforzaba los lazos comunitarios. Actualmente, México es el 7º productor mundial de maíz, con una generación aproximada de 23,000 toneladas al año, y este grano es materia prima esencial para la alimentación, la industria y la energía. El desperdicio alimentario en México es crítico. Se pierden cerca del 38% de los alimentos producidos en el país, incluyendo alrededor de 2.8 millones de tortillas cada año. El 64% de los residuos en el país son orgánicos, siendo el maíz el mayor y principal contribuyente. El chef Jorge Armando de Taco Que Buen, desde Berlín, Alemania, nos donó su nejayote, resultado de la nixtamalización de las tortillas que se producen en su taquería, hasta Masa Lombarda, Italia, transformando su residuo en un recurso valioso que integra gastronomía, cultura e innovación material. Durante la residencia WASP 2025 en Masa Lombarda, Italia, desarrollamos Concretely, un material innovador que busca decolonizar el concreto tradicional al combinar técnicas constructivas prehispánicas con impresión 3D robótica, empleando derivados de cal, maíz y residuos de nixtamal. Este material busca reducir las emisiones de carbono respecto al concreto tradicional, fomentando la continuidad cultural, la responsabilidad ambiental y la economía circular, ofreciendo una nueva alternativa constructiva de bajo impacto para la construcción resiliente. Este proyecto establece un diálogo único entre la identidad mexicana y la artesanía italiana. El biocompuesto combina residuos de maíz nixtamalizado con yocalche té, un agregado mineral de cal natural, minerales, arena de río, piedra caliza dolomítica y polvo de mármol de Carrara, resultando el potencial de la colaboración intercultural entre ambos países. La primera etapa de la residencia se centró en preparar la mezcla, realizar pruebas iniciales de impresión 3D usando un brazo robótico, cerebro y el extrusor Continuous Feeding System de WASP. Mientras que la segunda etapa exploramos su aplicación práctica mediante el prototipado de paneles para construcción modular. Concretely une patrimonio e innovación para ofrecer una alternativa sostenible a la construcción combinando la sabiduría ancestral y la tecnología moderna. Cada muro construido es un homenaje a la memoria cultural, un impulso para las comunidades y una promesa de un futuro más justo, sostenible y resiliente para todos. Y bueno, el último proyecto es este, Café Cretel, que lo hicimos también en colaboración con Buna, que es una cafetería que está aquí en Laguna, y María José Creujeras. Realmente en este proyecto también lo van a escuchar y pues ahí viene la explicación. Hoy, México es uno de los principales productores de café orgánico en el mundo. La producción de café cada año se estima de 3 millones de sacos de 60 kilos. Según la Semarnat, en México se desperdician cada año alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos, incluyendo el café. Estos desperdicios presentan una gran oportunidad para desarrollar alternativas sostenibles que reduzcan su impacto ambiental y promuevan la economía circular. María José Creujeras, arquitecta y especialista en biomateriales por la Universidad de UCL Bartlett de Londres, se unió este año a nuestro taller en Laguna como parte de una residencia artística, con el propósito de explorar y crear nuevas materialidades a partir de los residuos en Laguna. Primero estudió la cantidad de residuos generados en la fábrica y encontró que uno de los más abundantes era el café de Buna. Buna es una empresa mexicana que, además de tostar y comercializar café de especialidad, participa activamente en la conservación de los ecosistemas cafetales de todo el país. Después de analizar su actividad diaria, descubrimos que Buna se generan aproximadamente entre 4 a 5 kilos de desperdicio al día, la mayoría provenientes del proceso de preparación de los cafés diarios por máquinas. Se trata de un biocompuesto hecho con minerales naturales, arcillas y un ingrediente muy especial, café usado donado por la cafetería Buna de la Ciudad de México. Cada pieza se fabrica con insumos locales de bajo impacto y sin necesidad de hornos ni altas energías, lo que reduce su huella desde el inicio.
Recibimos los residuos y los dejamos secar por 24 horas. Después, los cernimos y lo mezclamos con agregados minerales orgánicos para hacer una mezcla baja en emisiones de CO2 y totalmente circular. Así fue como creamos Café Cretl, un biocompuesto hecho a base de residuos de café y mezclados con calizas y minerales naturales. Realizamos moldes reutilizables a partir de una impresión 3D para generar texturas, utilizando 3 materiales: silicón de caucho, madera y acrílico. Una vez terminado el molde, preparamos la mezcla en grandes cantidades y procedemos a vaciar. Esperamos 24 horas a que el material fragüe y luego desmoldamos, obteniendo así el resultado final listo para su uso. Como aplicación final, diseñamos un sistema modular que plantea una nueva generación de piezas constructivas regenerativas, creando muros, mobiliario o superficies decorativas que se integran de manera armoniosa tanto en interiores como en exteriores. Al final de su vida útil no se convierte en escombro, puede reincorporarse al suelo como enmienda agrícola cerrando el ciclo. En pocas palabras, no es solo un bloque, es un sistema modular que respira, nutre y devuelve más de lo que toma. Porque construir también puede significar sembrar futuro. Bueno, son algunas piezas, ¿no? Que hicimos también con moldes de silicón, otro tipo de geometrías, ¿no? Y pues al final pues son resultados posibles que no solamente se dan con la impresión 3D, ¿no? En positivo, también se pueden en negativo, también se pueden hacer otro tipo, ¿no? De geometrías. Pues al final manufactura es eso, es este diálogo diario que tenemos entre los hombres y las máquinas. Nosotros no mandamos a hacer nada, ¿no? Producimos nuestros propios materiales, nos conectamos con ellos y gracias a la fabricación digital podemos imprimir y generar nuevas alternativas para el mundo construido. Generamos también una nueva comunidad donde estamos impactando gente todos los días de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes lugares, ¿no? No todo es automatizado, también hay una postproducción después de imprimir las piezas y pues al final, y durante el primer trimestre del 2024, la población del sector de la construcción en México eran 8 millones de personas, pero 96% son hombres y solamente el 3% somos mujeres. Que haya una mujer liderando una empresa de manufactura con máquinas que casi siempre o particularmente era un mundo de hombres, pues genera nuevas oportunidades en el entorno construido. También pues soy profesora de la Universidad Iberoamericana, fui profesora de la Universidad Iberoamericana, la primera profesora que dio robótica en la carrera de arquitectura. Fue una unión que hicimos con mecatrónica y pues realmente fue muy interesante porque los alumnos entendían cómo colaborar, cómo alimentar y cómo programar estos cobots, ¿no? Con diferentes ejercicios. Di clases también en la Universidad de Anáhuac, México Norte. En esta clase yo quise que los alumnos se conectaran sobre todo con la materialidad. Primero lo hacíamos totalmente a mano, diferentes materialidades como cerámica, para después automatizarla con las máquinas, ¿no? Con la impresión 3D, cera de abeja melipona, porque también la hicimos totalmente, ¿no? Primero a mano y luego lo hicimos con el robot para entender, ¿no? Cuál de las dos metodologías era mucho más complicada o no. Y pues también fui profesora en la Universidad de La Salle. Yo cuando llegué no había nada en La Salle, entonces realmente pues me tocó primero experimentar con un poco de escaneo 3D, después compraron unas impresoras de PLA y empezamos a generar también nuevas salidas, ¿no? Nuevas estéticas y después ya obtuvieron un brazo robótico KUKA KR20, el cual, por ejemplo, construimos esta columna la mitad a mano y la mitad con el robot para entender, ¿no? Los retos. Y pues para mí, uno de las conclusiones, yo hice este diagrama cuando estaba en la maestría, para mí la fabricación digital no es un proceso lineal, es un proceso, es un loop infinito que se va retroalimentando entre el diseño, la fabricación, los prototipos, las observaciones empíricas, pero sobre todo lo más importante, se va retroalimentando por el material que trabajamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede cuando las personas ya no seamos parte de la construcción y de los edificios? La fabricación digital ya vieron que tiene muchas ventajas, nuevas aplicaciones, oportunidades de nuevos procesos, generación, ¿no? De nuevos materiales, pero también tiene desventajas, como la sustitución o pérdida del empleo, la pérdida del toque humano, la relación del arquitecto y del constructor van a cambiar, pero lo más importante es que hace visible la desigualdad de nuestra sociedad, ¿no? Henry Ford fundó el Fordismo, ¿no? Que fue un proceso de fabricación lineal donde si tú fabricabas el mismo coche varias veces se hacía más barato. Sin embargo, pues en la vivienda no funcionó. Esto ya lo vivimos, ¿no? Tanto en los 70s como en los 90s. En la vivienda realmente, pues
esta es la situación real, ¿no? En México, ¿no? Más del 60% vive en casas autoproducidas, ¿no? Porque el déficit de vivienda, el 50% del déficit de vivienda en México es por los materiales que utilizamos, después por los espacios y por último por los servicios. Entonces, realmente esta es la realidad de México, ¿no? Y pues tenemos que empezar a hacer vivienda y construcciones resilientes al cambio climático, resilientes a los desastres naturales. Las soluciones que nos dan los europeos son estas, ¿no? Estas maquinotas enormes que pues imprimen en 3D casas y sí optimiza tiempo, optimiza costos, bla, 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 pero no necesariamente es una solución viable. Ponen este tipo de propagandas donde la familia, ¿no? De color está en una casa impresa en 3D, ¿no? Entonces ya están felices que van de este tipo de casas que utilizan materiales naturales, ¿no? Que podemos ver por aquí y pues pasan a esta realidad donde ya son felices, ¿no? Porque tienen su casa impresa en 3D, algo que se me hace muy violento, se me hace racista, ¿no? Esto es de una empresa americana, ¿no? Entonces realmente pues no creo que estas vayan a ser las soluciones para la construcción de vivienda. Yo absolutamente no estoy de acuerdo. Creo más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el estatus actual de la vivienda funciona así. Seleccionan un predio, autoproducen con materiales naturales, después, ya que se apropien ilegalmente del predio, se vuelve la apropiación legal y empieza la autoconstrucción, ¿no? Con materiales más pétreos, ¿no? Y cómo va creciendo la vivienda tiene que ver con la necesidad de más espacio. ¿Por qué? Porque va creciendo dependiendo de los círculos familiares. Si tú te casas, tienes un hijo, pues quieres un nuevo cuarto y un nuevo cuarto y un nuevo cuarto. Entonces, es un proyecto más de patrimonio que de confort, ¿no? La vivienda. Entonces, pues tenemos que generar construcción de vivienda con posibilidad de expansión. Tenemos que generar estrategias de construcción que nos permitan podernos expandir, materiales fáciles de ensamblar y desensamblar, accesibles y circulares, ¿no? Podría ser sistemas prefabricados, podrían ser también sistemas modulares, ¿no? Donde tú puedas, ¿no? Generar diferentes patrones, diferentes combinaciones y que pues permitas, ¿no? La expansión fácil de estas viviendas. Para el 2057, 2.7 millones de empleos serán reemplazados por robots según los libros europeos. Sin embargo, México pues vive otra condición. Casi el 60% de la población vive en pobreza extrema. El 1% de la población tiene la fortuna del 37% del PIB nacional. ¿Qué significa esto? Hay muchísima desigualdad en nuestra sociedad. Solamente el 59% tiene acceso a Internet, ¿no? Y pues, lo mismo, casi el 60% vive en casas autoproducidas, ¿no? ¿Por qué la mano de obra en México es barata? Una, por el rezago educativo. México tiene entre 30 y 21 millones de mexicanos que no llegan a la educación superior. Por lo mismo, hay urgencia de generar dinero. 4 de 100 millones de mexicanos solamente superan los ingresos de 15,000 pesos al mes. Por lo tanto, México, por eso es un país manufacturero, ya lo dije nuevamente, pero en las peores condiciones, cada 75 segundos ocurre un accidente en la industria de la construcción. En términos de empresas, solamente el 6% de las empresas en México tienen herramientas digitales y el 93% siguen usando herramientas análogas. La que más tiene innovación es la automotriz, ¿no? Pero la construcción pues representa el cuarto sector económico del país. Sin embargo, la construcción robótica no es puramente artesanal, es un tema político, cultural, económico y social, ¿no? En México, el gobierno de México, a todos los constructores, todo lo que son albañiles, plomeros, yeseros, todos ellos forman parte de una categoría que se llama trabajadores artesanales. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo bajísimo. No ha habido en los últimos 10 años un crecimiento extraordinario de su sueldo y dos, tampoco hay equidad de género. Hay 96% hombres y 3% son mujeres, ¿no? Y yo colaboré con Cemex, ¿no? En el comité editorial, el cual pues ellos cuando compraron su impresora 3D de concreto y yo se los dije, si en las publicaciones no hay seres humanos, pues la respuesta no va a ser muy positiva. Y aquí tienen la respuesta del público mexicano. Los albañiles, desempleo, ¿me quitan la chamba? No. La gente no quiere este tipo de innovaciones. ¿Por qué? Porque la automatización no distingue entre el diseño, la fabricación, incluso la economía. La automatización afecta solamente lo obsoleto de la mano de obra. Quiere quitar la mano de obra, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el rol de los robots? ¿Qué hacen los robots en la arquitectura y en la construcción? Dicen los libros que un robot tiene que ser capaz de trabajar más allá de la capacidad humana.
Y con esta imagen cierro, realmente, como dice Estelar, que es un artista, que no hay nada más humano que la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología no busca la sustitución o no debería buscar la sustitución del ser humano, debería buscar la evolución de su especie. Yo hice este ejercicio con mis alumnos de la Anáhuac, en la cual hicieron un componente arquitectónico a mano y otro totalmente digital, y yo les pregunté que cuál de las dos metodologías era más complicada, y la respuesta es impresionante. Me dijeron que esta, la de la izquierda. ¿Por qué? Porque nunca habían trabajado con su cuerpo. Que la segunda, pues es también complicada, pero es fría. Lo complicado es la comunicación con las máquinas. Y como dice Mario Carpo en su libro Beyond Bending, la tecnología no debe reemplazar el contacto humano. No puede haber comunidad sin proximidad física. Hay muchas ventajas en la automatización, pero también grandes ventajas en seguir utilizando nuestro cuerpo porque es la intuición de nuestra conciencia. Nunca está claro dónde empieza y dónde termina lo humano. Muchas gracias. Y aquí les dejo mis redes sociales para que puedan seguir mi trabajo. No, muchas gracias, Dinora, por lo que nos acabas de presentar para los que no habían visto lo que estabas haciendo como manufactura. Creo que, creo que ha abierto la manera de ver las cosas. Y, y para los que sí habíamos visto algo de lo que habías hecho por allá como manufactura, creo que me gustó todavía más escucharte y escuchar tu postura sobre la utilización de las máquinas, ¿no? Eh, y hablar incluso de esta comparativa, ¿no? De los procesos industriales y cuando hablabas de la generación de la construcción de automóviles y cómo en realidad sí, erróneamente en algún momento pensamos que íbamos a construir casas como automóviles cuando son cosas completamente distintas, ¿no? Y las maneras de vivir no se pueden estandarizar. No. Y ese es el gran tema con las máquinas, cuando creo que se buscan utilizar de la misma manera que en otros lugares, ¿no? No lo había visto de esa forma, ¿eh? Fíjate, y se me hizo bien interesante. O sea, el problema no es la máquina, el problema es como nosotros la queremos utilizar. Pensamos que todas Claro. las maneras, en todos los sitios es lo mismo, pero no. Entonces tú le estás dando la vuelta a cómo pensar en que te ayude a generar eh, módulos, otros materiales, ¿no? O sea, la máquina está ayudando a mejorar procesos, pero no a sustituir, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí, eso de verdad que se me hizo muy interesante. Eh, los que nos están siguiendo por allá, me encantaría que nos dejaran comentarios, preguntas también que tengan para Dinora. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo nació? De dónde vino esta inquietud? Pues mira, yo estudié arquitectura y no me gustó. O sea, trabajé como 3 años en despachos muy reconocidos, Rocking Arquitectos, Sordo Madaleno, Mad Architects en China. Y no, no me gustaba cómo trabajamos los arquitectos, ¿no? Que todo el día estamos en una compu haciendo cortes, planos, fachadas. Y hay un divorcio entre la creatividad y las ideas y la materialización de esas ideas. O sea, nunca te enteras cómo se construyen las cosas, simplemente lo mandas al constructor que es un subcontratado del arquitecto o muchas veces del cliente, ¿no? Y no te enteras, hay un divorcio. Yo en mi vida, en toda la carrera y estando egresada de una de las mejores universidades de México, yo nunca tuve una clase ni de concreto, ni de madera, ni de vidrio, ni de nada. Entonces, yo no sabía ni siquiera cómo se fabricaban las cosas que estamos proyectando todos los días. Entonces, yo me sentía así como que, pues no me sentí cómoda. Empecé a buscar otras salidas, ¿no? Trabajé de todo, trabajé de urbanismo, trabajé de paisaje, trabajé de acústica, o sea, yo hice de todo, todo, todo. Tuve 2, 3 años tuve un año donde me corrieron de 3 firmas, entonces dije, ya, aquí el problema no son las firmas, soy yo, ¿no? Entonces aquí yo creo yo que tengo que hacer como una retroalimentación y una introspección de qué quiero en mi vida. Entonces empecé a investigar otras especialidades. Es muy triste porque en la academia solo te enseñan la primera, que son las ideas, ¿no? Trabajar para despachos famosos, Frida Escobedo, productora, Mauricio Rocha, y eso no es la realidad en México. O sea, un arquitecto puede trabajar de otras cosas.
Luego está la parte de materialización, o sea, todas las constructoras o todas las desarrolladoras, ¿no? Y luego está la parte del cliente, ¿no? Que empiezan las desarrolladoras a hacer los números. Entonces son otros espacios donde también estamos haciendo arquitectura. No necesariamente tenemos que hacer los planos para hacer arquitectura. Y luego, pues las subespecialidades que hay dentro de estos grupos, como pues la parte de visualización, de AI que ahora existe, de maquetas, ¿no? Que hay varias veces un departamento especial para eso. Yo trabajé muchos años de marketing y no hay una materia en toda la carrera de marketing. Yo no entiendo por qué. Eso es urgentísimo que se implante. O sea, por más que seas muy bueno en lo que quieras, si usas el software, whatever, o tengas el robot más grande, si no lo comunicas no sirve de nada. Entonces, realmente también eso es bien importante. Entonces, yo empecé a investigar y la última opción era tecnología. Yo, a mí me gustaba mucho hacer siempre el modelo 3D. Yo nunca hice planos. Es más, no tengo AutoCAD en mi compu o sea, instalado para que se den cuenta una idea de lo alejada que estoy de ese mundo. Y pues la neta sí me di cuenta que yo usaba mucho Revit, Rhino y como otro software, y yo siempre hacía el modelo 3D. Entonces yo empecé con diseño paramétrico y cosas como Zaha Hadid. No me gustaba que parece que todo lo hace el mismo arquitecto, ¿no? Todo se parece, el mismo churrito y el moco y así. No me gustan esas estéticas, o sea, no entendía la causa de por qué hacerlo. O sea, como que sí entendía pues, lo que hizo Zaha, que es pues programar con algoritmos y después construirlo, eso sí, eso ha sido un gran avance, pero realmente en México no veía que fuera un gran futuro. Trabajé muchos años con Michelle Rocking, me di cuenta que no iba por ahí. Y después, pues ya empecé a investigar más y leí libros sobre el ETH Zurich, lo que estaba haciendo Philip Block, Gramatio Color Research, Digital Building Technologies, el MIT, o sea, ahora la IAC Barcelona, ¿no? O sea, muchas universidades que no se escuchan en México, gente que no se escucha en México. Yo, de hecho, se los propuse a Mextrópoli y no me hicieron caso traerlos, pero realmente los he podido traer pocas veces a What the Sun Can Do, por ejemplo, una plataforma. Entonces, sí creo que necesitamos actualizarnos más. Y donde más pasaban estas cosas eran en Europa. Entonces, por eso me fui a estudiar afuera, pero con el riesgo de que no sabía nada. Yo cuando me fui no sabía programar, no sabía nada. Obviamente fue un reto personal muy fuerte, porque para mí, pues con mis compañeros todos sabían programar, todos sabían Grasshopper, todos eran unas máquinas programadoras, pero no era muy, pues, ¿qué te diré? O sea, no, pues, no eran buenos en la narrativa, la verdad. Entonces, al final, pues por eso decidí tomar este camino, me fui a ciegas y cuando estudié esto dije, wow, y después me regresé a México porque me di cuenta que nadie lo estaba haciendo. Yo llegué antes que Cemex, o sea, yo de hecho fui a la inauguración de la impresora de Cemex. Ellos dicen que son los primeros y no, también hay mucha mentira, mucha labia, ¿no? Ahora la impresión 3D está como en esa moon phase, o sea, como en la fase de la luna. Entre más grande sea la construcción, entre más grande sea la máquina, eres un así fregón. Y no necesariamente, o sea, es algo que yo también he entendido, la escala sí importa y siempre lo digo, o sea, no necesariamente si la impresión es grandota y la máquina es gigante, estás impactando de una forma positiva, ¿no? Y por eso hice este tipo de investigación, porque yo también quería saber sobre esto y practicando también me doy cuenta que una, no existe un mercado, lo estamos formando poco a poco, dos, no hay normativas de este tema. Y tres, pues ahora sí que generarnos trabajo es casi un invento, ¿no? Y que ha sido pues un reto, sobre todo personal. O sea, yo no tengo un sueldo, entonces es muy difícil para mí, ¿no? Subsistir. Ahora pues ya poco a poco ya he entendido, soy docente también, pero eso no ayuda en nada. Y realmente, sobre todo, pues ir generándome, abriéndome puertas con el extranjero. Han venido he hecho mucha investigación extranjera y con academias, ¿no? Grandes, con empresas que ellos sí pagan la investigación. Y también eso me he dado cuenta, que en México nadie quiere pagar investigaciones, todo el mundo quiere pagar un producto, nadie quiere pagar una investigación. Y me parece triste, ya sabes, o sea, me parece que están perdiendo una oportunidad de crear. Y ahorita estamos en una etapa de mucha crisis, tanto ambiental, de vivienda, de todo, donde podría ser un buen momento. Oye, y fíjate, ¿no? Así como hablábamos de estos ejemplos o el querer hacer casos análogos que no son análogos, como lo de la fabricación de los autos, de la vivienda, también las visiones, ¿no? Europa finalmente tiene su realidad,
y sus circunstancias propias. Y de repente piensan que todo lo que sucede allá va a suceder aquí de la misma forma, ¿no? Lo mencionabas en algún momento de la presentación, ¿no? Y claro que hace falta un poquito venirse por acá y darse cuenta qué tan distinto y qué tan diverso puede ser solo un estado en este país, ¿no? Para tratar de entender. Y yo creo que pues es interesante la manera en que lo estás abordando porque sí creo que se convertiría en el momento que sí la tecnología, claro, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que la tecnología ayude a, a, a bajar costos de ciertas cosas y que pueda haber la interacción humana, pero que puedas esto aplicarlo de manera distinta en cada región, en cada estado o en cada cultura, no lo sé, ¿no? O sea, siempre, como decías tú, con esta interacción entre la máquina y los seres humanos, creo que es un mundo de posibilidades que se abre, muy distinto a la visión que ahora en Europa está teniendo sobre su futuro inmediato, ¿no? Incluso me atrevería a decir, y lo he platicado con algunos amigos, con el tema de la inteligencia artificial también, ¿no? Hablabas tú de cuánta gente en este país tiene acceso al Internet, ¿no? Entonces vivimos en una realidad muy distinta a alguien eh, de una conferencia a la que presencié hace como un año, decía que bueno, casi casi vamos a estar en el 2030 como en la película de Yo Robot, y le decía, bueno, no sé, tal vez en alguna parte de Estados Unidos, pero en México, no, 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 le decía. no, no, nos vemos en el 2030 tranquilos y seguros de que todo el mundo va a tener trabajo. No hay infraestructura a nivel económico que las empresas inviertan así, de esta forma. O sea, a lo que me refiero es que sustituyamos absolutamente todo. Vemos la realidad de Estados Unidos. Quitaron a los migrantes y el trabajo se bajó. Es una realidad. Ahora lo quieren sustituir por robots. Suerte. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más caro. Necesitas programadores. ¿Cuánto va a pedir un programador aquí en México? ¿60,000 pesos al mes? Puta suerte quien lo pague. O sea, no tiene ni idea de la realidad. Para mí la tecnología tiene que ser usada con conciencia y esa conciencia parte de dónde estás ubicado. O sea, desde ahí partimos. A mí lo que no me gustaba, porque yo no soy la primera en imprimir en 3D en México, pero mis anteriores, la verdad es que lo hacían como tropicalizando lo que estaban haciendo en Europa. Y también en Europa escuché muchas veces de, si funciona aquí, funciona en el mundo. No, en el ETH mismo, en la universidad, tienen un simposio que se llama The Future of Construction. Y yo siempre les pongo, pongan de dónde, porque no es lo mismo el Future of Construction de Australia, de África, de la India, de México o de Canadá. O sea, no tienen nada que ver. Cada país tiene sus propias problemáticas, cada país tiene sus propias barreras, ¿no? Luego los países se destabilizan en 2 segundos como Venezuela, ¿no? Entonces realmente es importante, sobre todo Latinoamérica, siempre hemos sido un target de destabilización política porque tenemos muchos recursos y estamos geográficamente ubicados en un lugar perfecto, ¿no? Para los políticos. Entonces, pues siempre somos el target, ¿no? Entonces, pues desde que las personas que venden las máquinas se nota cómo quieren colonizar, ¿no? O sea, vienen con sus máquinas y quieren vender aquí la misma máquina que vendieron en Japón, la quieren vender aquí. Y lo que a mí me molesta es que no hay criterio. Yo ya he visto como 2, 3 prácticas que también están haciendo fabricación digital o impresión 3D, uno con tierra y otro con plástico. No hay criterio. Están haciendo la misma casita que hay en Italia. Están haciendo la misma casita que hay en Japón. ¿Dónde está tu criterio? ¿Por qué el muro es así de grueso como si fuera un castillo medieval? O sea, ¿cómo lo vas a mover esto? ¿Te vas a llevar la máquina a una comunidad donde no hay electricidad? ¿Qué? ¿Le vas a poner una celda solar? Puta suerte. ¿O gasolina? ¿Y cuánto te van a pagar? O sea, ¿y cuánto es el impacto de huella de carbono si tan sostenible es el material? O sea, desde ahí hay una contradicción que yo me estoy dando cuenta con los del plástico. O sea, yo creo que la impresión 3D hoy en día es quien tenga más lana es el que brilla. Y entonces venden, compran los equipos como locos, no saben ni usarlos, contratan gente que sí sabe, ¿no? O especializada que de otras universidades de España, de no sé qué. Hoy me dijeron los de plástico que contrataron de Guadalajara, creo, y eran ingenieros y literal arman un equipo y se los entregan a ellos y hagamos productos porque capital, 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 capital. Entonces a mí eso me genera estragos, ya sabes. Pues sí, quizás el mío no es tanto un negocio hoy en día, pero porque lo he hecho de una manera crítica. He tratado de practicar desde una visión y una perspectiva, una posición crítica
que el día de mañana sí hagamos un producto, claro, no está peleado A con B, pero lo importante es que sí estén dialogando, ya sabes, o sea, que sí entendamos dónde estamos posicionados, que sí entendamos también los precios, o sea, no es lo mismo un precio de construcción, ¿no? De 1 metro cuadrado donde el bloque cuesta 8 o 10 pesos a un precio de interiorismo, que eso es muy distinto, ¿no? O sea, y es otro nicho. Ahorita participamos en la Design House y ahí sí hay dinero, ahí sí hay varo, ahí sí te pagan la celosía nice. Entonces, y no está peleado, o sea, se vale, hagámoslo. Entonces, a lo que vengo es, no hay una sola solución, no es global, no tiene por qué serlo, y la selección de materiales con la que trabajamos también tiene que ver con la comunidad. ¿Qué practica la comunidad? Si la comunidad practica, no sé, concreto, pues de concreto hace sentido. Si la comunidad tiene mucho desperdicio de café, con café. O sea, yo ahorita he ido a dar workshops estuve en Estados Unidos y estuve en Colombia. En Estados Unidos, en Florida estuve, entonces hicimos sargazo. ¿Por qué? Porque hay un chorro de sargazo ahí, me costó 0 pesos. Y en Colombia hice con café. Y también, o sea, es entender dónde estás ubicado primeramente y contextualizar. Para mí ese es el punto de partida muy importante. No, padrísimo. ¿Algo que quieras comentar, Jackie? Sí, buenísimo. Pues bueno, vamos a aprovechar también a saludar a quienes nos esté escuchando para sumarse al diálogo en Facebook Live. Por ejemplo, Winnet Piñón pregunta, tiene dudas sobre la resistencia de los materiales que presentaste, dónde podemos consultar o a partir de estas investigaciones, inclusive de estos materiales, su capacidad en esfuerzos, si se pueden construir en 2 niveles en términos de seguridad. ¿Cómo registras precisamente esta parte de tu investigación y cuál es el siguiente paso? O sea, para ti que estás en esta fase, te retroalimentas con otros cuerpos académicos, haces publicaciones para difusión, si nos puedes compartir un poco de Claro, tu de hecho, vida. pues sí, eso es algo también muy importante para mí, hay que tener seriedad con todos estos materiales Ujú, que hacemos. Entonces, mira, las cerámicas todas las llevamos con ánfora y todo lo que hacemos con cerámica realmente pues es no estructural y es decorativo, ¿no? ujú. Desde ahí ya, check. ¿Por qué? Porque son de baja temperatura y tienen una capacidad de compresión menos de 90 megapascales, lo cual pues desde ahí ya estás fuera, ¿no? Ahora, no hago productos de construcción, no tengo ninguno. Todos los productos que vieron, todos los biomorteros o biocompuestos son para elementos divisorios no estructurales. ¿Por qué? Porque su capacidad máxima es de 150 megapascales o menos. Entonces, yo no paso la normativa. Hoy en día, ¿cómo sé eso? Tenemos una alianza con la UNAM y con el Instituto Politécnico Nacional. Con el Poli trabajamos con el ESIQUIE, que es la Escuela de Ingeniería Química, con la cual pues hacemos la formulación, ¿no? De los biomorteros, sobre todo de los biocompuestos. Las cerámicas no. Los biocompuestos y pues con todos los residuos y eso tenemos una investigación que llevamos 2 años con ellos trabajando de la mano y con un doctor especialista en cerámicas y morteros. Y la segunda es con la UNAM, hacemos todas las pruebas de compresión, ¿ok? Y por eso sé esto. Ahora, hoy en día México tampoco tiene académicamente, estamos out en la investigación. Somos muy lentos. Ahorita hubo un paro, ¿no? Y se cerró la Universidad Nacional. O sea, México no tiene infraestructura para hacer muy buena investigación. Me da mucha tristeza, pero pues ahora voy a iniciar mi doctorado en Florida por eso, porque me sentí limitada aquí en este país. Entonces voy a llevar toda esa investigación a Florida y pues voy a tratar de ahora sí tener una ficha técnica. Hoy no la tengo porque pues realmente la estábamos formulando y se detuvo el trabajo. Y otra es que le pagan muy mal a los maestros, porque yo soy maestra. Entonces, también eso genera que los maestros sean flojos, que no haya como seriedad, todo. Pero nosotros sí hemos publicado el proyecto de MIT, el de las bovedillas, se publicaron 3 papers en Acadia, en Cadria y en Fabricate, ¿no? Que son 3 conferencias en el extranjero de fabricación digital. Y luego el del huevo también publicamos un paper con Ensigradi, que es también la Sociedad de Fabricación Digital de Latinoamérica e Iberoamérica. Entonces sí generamos papers también, que eso es algo muy importante porque también tratamos de documentar, ¿no? Nuestros procesos de lo más científico posible para pues tener un poco de estructura, ¿no? Ahora, yo creo que manufactura en estos 4 años, o sea, los primeros 2 años como que estaba como más como, bueno, ¿y qué voy a hacer y qué materiales? Como probando colaboraciones. Y ya hoy puedo decir que pues termina la fase de investigación, me la llevo a Florida porque ahí la voy a terminar
y pues empieza la parte comercial, ¿no? Estos biocompuestos no son comerciales actualmente porque no tenemos ficha técnica, pero yo espero que terminando el doctorado ya podamos tener este producto estrella para poderlo compartir con ustedes, ¿no? No aguantan los niveles, ¿no? Por lo mismo. Y también esa pregunta me gusta porque sí estamos como muy visualizando que tanto las cerámicas como estos biomorteros se utilicen solamente para elementos no estructurales y también modulares. Y vamos a utilizar escala bloque. ¿Por qué? Porque a mí la escala bloque me ha hecho la vida más fácil, ¿no? Se puede colocar más fácil, se puede transportar más fácil, se puede almacenar más fácil, ¿no? En caso de que necesites almacenarlo, y la verdad es que un ser humano puede cargarlo, ¿no? Lo cual para mí es muy importante porque un ser humano puede colocarlo en sitio. No necesitamos maquinaria, no necesitamos grúas, no necesitamos cosas así pesadas. Entonces los precios se hacen un poquito más amables, ¿no? Y pues nada, pues realmente ahorita los proyectos que he llevado en estos 4 años han sido por academias que han querido investigar, el TEC de Monterrey, por ejemplo, la Ibero, de México, creo que esos dos nada más, el ETH, el MIT, SciArc, ¿no? Entonces hemos trabajado con muchas universidades y eso también nos ha generado ciertas salidas, ¿no? Y por otro lado, pues con empresas, ¿no? Sobre todo de diseño de interiores, como Gensler, ¿no? Ellos nos pidieron una fachada, ahora despachos de arquitectura, ¿no? Entonces, pues sí, es un poquito como las salidas. Lo que sí vamos a comercializar por primera vez el próximo año, vamos a sacar nuestro primer catálogo de productos, ¿no? Que va a ser con cerámica para que puedan estar tranquilos de que ahí sí hay una ficha técnica y ahí sí hay un control de calidad bastante regulado. Y pues ya en un futuro sacaremos el de los biomateriales. Muy bien. Y Luis Woz aquí nos pregunta si también impartes talleres de capacitación para externos. Sí, algo que me gusta mucho es la parte de la educación. La hemos fomentado, ¿no? En estos 4 años hemos tenido workshops de todo. Llevamos creo que ya casi más de 10 workshops y hemos dado de impresión 3D con huevo, con café. Ahorita hace poquito tuvimos uno de biomateriales, pero solamente de formulación de mezclas con nuestra invitada María José Creulleras, con puros materiales orgánicos. Hemos también tenido de dibujo robótico, o sea, vamos como que tratando de diversificar los temas, ahí sí me divierto un poco más. Y también he tratado de invitar gente, porque muchas veces yo soy solamente la que los doy, es un poco cansado, y pues también abrí este espacio para otros fabricantes de otras cosas. Hemos tenido de terrazo. Hemos tenido con moldes, ¿no? También, y con vaciado de concreto. Y eso también, aunque no sea tan sostenible, pero nos funciona muchas veces para prototipar, para generar salidas académicas, ¿no? O quizás algo un poquito más conceptual, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, @manufacturamx, en Instagram, TikTok, LinkedIn, ¿no? Estamos por todos lados. Buenísimo. Y también aquí Erika Pimentel comparte muchas felicidades porque se ve que eres una apasionada y tu tema es realmente interesante. Sigue abriendo brecha y compartiendo tus conocimientos y experiencias. De veras, gracias, Dinora. Es muy importante lo que haces para el futuro inmediato y para las generaciones que están comenzando sus carreras. Yo en particular, desde la primera vez te escuché en una charla en línea, precisamente de estas que hacen los sábados en la mañana, de consorcios de aplicaciones de IA en diversas aplicaciones de arquitectura. Me encantó tu entusiasmo, tu efervescencia y precisamente que tocas el dedo en la llaga en muchos temas que muchas veces no nos cuestionamos en nuestra realidad latinoamericana, que es común, ¿no? O sea, cómo precisamente todos estos dilemas de cómo aprovechar la mano de obra. Estamos viendo estas grandes problemáticas que nos estás planteando y cómo hacer estas alianzas, cómo dialogar entre tecnología y nuestros procesos artesanales, que precisamente si estamos perdiendo pueblos originarios, precisamente se están perdiendo a los artesanos y no nada más pensar en la vida urbana, aunque nos llenen de estadísticas, ¿no? Pero tenemos esta riqueza a nivel global y cada quien, precisamente, si sabemos leer, empezando por ese capital humano, cómo podemos integrarlo y nuestra responsabilidad desde la academia, desde los gremios profesionales, precisamente para continuar estos diálogos intergeneracionales. Yo en particular te felicito, te admiro enormemente y como arquitecta también creo que es muy importante la labor que
haces visibilizando estos escenarios, ¿no? Como si también podemos participar en otros ámbitos que tradicionalmente hemos visto hacia otros, ¿no? Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por tus palabras. Pues sí, ha sido un sacrificio personal, sobre Ah, todo, pero pues creo que está valiendo la pena. Soy cuidadosa también con lo que digo y cómo practico y también como docente, ¿no? Porque los chavos repiten todo. Y creo yo también que ya la arquitectura, hablabas al principio de que la arquitectura ya no es una profesión. Yo también ya no lo creo. O sea, yo creo que más bien ya nos tenemos que quitar las categorías. Si tú eres ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres el jefe, yo soy no sé quién. No, no, no. Aquí es, vamos a involucrarnos porque la revolución digital no va a parar. Ya va con todo. O nos adaptamos o nos atrasamos y nos quedamos, ¿no? Entonces, más bien hay que adaptar. Yo a las academias las veo muy lentas. O sea, he peleado con todas. O sea, ya dejé de dar clases también en México porque ya me harté. Pero desafortunadamente las cabezas de las academias no están, son viejos, son grandes, se burlan muchas veces, ¿no? Entonces, y como soy joven, más, ¿no? Entonces, me da tristeza, ¿no? Yo espero que, al contrario, que sigamos incentivando estos diálogos para que sigamos impactando, que quizás hoy no son proyectos reales, pero mañana lo van a hacer. Y hoy estamos ya empezando a carvar los cimientos de esta nueva forma de hacer arquitectura. Ya la arquitectura ya no se hace como anteriormente. Ya ni siquiera es autoral, ya todo el mundo son colectivos y no sé qué, ya no hay Miss Van der Rohe ni Pedro Ramírez Vaz, ya se acabó esa época. Y no es que haya sido mala, respondía a esa época, nada más. Y ahora esta época pues, estamos respondiendo y mañana va a cambiar. Entonces también hay que tratar de hacer una arquitectura dinámica, no estática. O sea, una arquitectura que pueda siempre estarse renovando, una arquitectura que pueda siempre estarse retroalimentando también del mundo, ¿no? Creo que ya, ya se acabó también este tema de los estilos, ¿no? Como Legorreta. Me da tristeza porque es parte del patrimonio y todo, pero el mismo Luis Barragán fue un ejemplo de ello. O sea, si tú ves la obra de Luis Barragán, no toda era igualita y de colores. O sea, ve las primeras casas, la segunda, la tercera, las de Guadalajara, las del Iteso. O sea, no tiene nada que ver, eran los arquitos con los estos, Entonces, desde ahí te das cuenta que era un dude que todos los días se estaba retroalimentando, todos los días estaba experimentando y por eso impactó tanto que es el único que ha ganado el Pritzker, porque se nota que hay una investigación atrás de él. En cambio, Legorreta, pues, normal, ¿no? Entonces, pues como que agarró una imagen y de ahí se casó y listo, y hasta lleva el morado a África, ¿no? Entonces es como, creo yo que esas épocas ya están terminando. Yo lo veo mucho con Tatiana Bilbao, que ya su narrativa ya la está adaptando a feminismo, a otras cosas, a espacios. Frida ya está hablando de domesticidad, o sea, Mauricio de materiales locales y el tesón, o sea, ya estoy viendo que los arquitectos top ya están cambiando sus narrativas a sus 60 años casi. Entonces, está bien, o sea, yo no creo que esté mal, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Creo yo, y siempre se lo digo a mis jóvenes, a mis alumnos, ¿no? Y yo siendo joven, no se casen con nada, con lo que vean aquí, esta es una embarradita de lo que van a aprender en la vida profesional. Vayan como esponjas, aprendan todo lo que tengan que aprender y todos los días cuestionense cómo tienen que seguir desarrollando sus prácticas, porque no, o sea, rara vez el que sale de la carrera encuentra su trabajo dream job y se queda toda la vida ahí. Rara vez, yo no conozco a nadie, nadie, más que uno nada más. Entonces, es como eso, ¿no? Porque se me estresan muchísimo los alumnos, se estresan con las tesis, ahora con todo el tema de salud mental, y les digo, no, aquí hay que divertirse y hay que pasarla bien. Yo la verdad soy bastante light en la escuela porque no le veo sentido a ni a desvelarse ni a estas prácticas antiguas que teníamos. O sea, yo le veo más sentido a traer una narrativa muy sólida, muy concreta y un proyecto, o sea, viable, ¿sabes? Entonces, ¿y por qué? Porque ay, al rato en 10 años ya cambió de mentalidad y de todo, porque a mí me pasó, ¿no? Entonces, Que pues, mencionas, es bien importante la rapidez con que estamos cambiando los paradigmas en la sí, arquitectura sí, y se van diversificándolas. O sea, no, ya en 10 años ya vamos a estar en Marte, o bueno, como dice aquí los vecinos del norte, ¿no? Pero no todos también pensamos así. Entonces, eso es lo rico también, la diversidad de pensamiento y que no tenemos que estar de acuerdo con todo. O sea, no, yo creo que mientras más ponemos sobre la mesa esos temas como incómodos, más riqueza generamos y nos exacto. cuestionamos para tomar acción pronto.
¿no? Y Exacto, que o sea, las nuevas generaciones nos cuestionan mucho de eso. Esa es la ventaja que veo en la academia, ¿no? Entonces, vamos a muchísimo. invitar a otros espacios. Los jóvenes nos están haciendo replantear y cuestionarnos mucho de lo que estamos platicando hoy. Entonces, está buenísimo. Claro, o sea, a ver, de la práctica de arquitectura, yo solamente con este comentario, a mí me genera, sobre todo hablando de el cambio de practicar la arquitectura, deja tú ya los que utilizan AI y robots, eso es una cosa. No, los que son influencers de arquitectura, esos ya nos rebasaron por la izquierda. Te voy a decir por qué. Error. Porque ya los chavos, y es lo que estoy viendo también en mis alumnos y en las universidades, ya no se están enfocando en el contenido, en leer, en ser Luis Barragán, ¿no? Este hombre estudiado y replanteador y reflexivo, ¿no? No, eso ya no importa. No, aquí lo que importa son los likes y las visualizaciones y el impacto. Entonces, a ver, yo les digo, o son comunicólogos o marqueteros o son arquitectos. Y no esté peleada con la otra, porque yo también soy marketera y también le meto a las redes y todo, pero leo. Pero a mí mi mayor preocupación Sí. no son las redes. Si a mí mañana desaparece Instagram, yo seguiría trabajando normal, seguiría economizando y ganando y lo de siempre. Estos güeyes, ¿no? Y entonces, a mí creo que ese sí va a ser un partaguas bien complicado en la academia, ¿no? Hablo de la academia, ¿no? Sobre todo porque, no tanto en el mundo profesional, yo creo que más que en la academia, porque, hijo, ahí sí no hay ni filtros, no sabemos cómo evaluar, ¿no? Si está bien, está mal, ¿qué es esto? Este, y hay mucha responsabilidad en llevar un mensaje y cero, les vale gorro, dicen lo que sea. Yo he escuchado mucho al arquitecto Juve, irresponsable. Entonces, y no más porque me caiga mal, ni lo conozco. O sea, realmente porque creo, yo le llevo 10 años, yo creo, a este señor. Y yo creo que más bien es porque a mí me preocupa cómo ahora en México el arquitecto Juve generó ahora esta nueva forma de arquitectura que ya la estoy viendo. Ya vi uno de la UNAM, se llama Alan, ya vi otro Mike de la Ibero, y ya empiezo a ver ciertos personajitos, ¿no? Que hasta les piden autógrafo en obra blanca. Y digo, wow, espérate. O sea, ya nuestros valores, ¿no? Están cambiando de orden, ¿no? Entonces, eso va a ser un temón. Sí. Eso estaría interesante también platicarlo. O sea, a mí creo que el mundo está cambiando bastante rápido, creo que el mundo nos está ganando a todos y pues nada, nos toca ponernos las pilas, pero también tomar decisiones. O sea, es lo que yo hago. O sea, yo no porque el mundo esté así, yo voy a ser influencer, nada. O sea, hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus preguntas? Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Háganse sus propias preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, bueno, esta. Pues no le copies la pregunta al vecino, no. Hazte la vas a contar mejor. Yo esta historia que cuento hoy, la cuento muy apasionada, como dice el público, porque es mía. Y porque yo tengo la trayectoria para contarte todos los detalles, ¿no? En cambio, si yo me estaría fregando la trayectoria de alguien más o las preguntas de otra persona, entonces no se siente, no se ve y los resultados no se van a proyectar. Entonces, eso creo que las redes sociales podrían empezar a hacer. Sí, definitivamente sucede, pero creo que también hay otra parte empujando como esta parte de la reflexión, como lo que tú decías, y hay gente que también está empujando el seguir pensando, el seguir analizando. Y esto que mencionaba hasta al principio, ¿no? Hablando de la práctica de la arquitectura, cuando de repente ya está desligada de la construcción, que en realidad la arquitectura se convierte en arquitectura cuando está construida, ¿no? No cuando la hacemos allá en el dibujo, en el modelo, en no sé qué. Eh, Creo que también hay otro camino o varios caminos que van empujando hacia distintos lugares. El tema importante hoy sería que ante tanta información, pues también las nuevas generaciones vayan aprendiendo a ser críticos, ¿no? Y eso que dices tú está muy bueno pues, yo no vengo a decir la verdad absoluta acá, escuchen a mí, escuchen a otros, creen su propio criterio, aprendan, lean. Ahorita que mencionaste a estos, sí es cierto, finalmente ya la arquitectura de tal vez los arquitectos estos como grandes arquitectos que aparentemente trabajaban solos, que resulta que tampoco trabajaban solos, ¿no? Pero sí tenían una carga cultural muy fuerte, ¿no? Por ahí leyendo
un libro de Mies, por ejemplo, él leía mucha psicología, ¿no? El cuate era un cuate súper preparado, ¿no? Entonces, hoy eso habría que ver con las nuevas generaciones y creo que eso da para otro tema. Lo que traemos detrás, finalmente, los arquitectos como los seres humanos, somos consecuencia de lo que traemos detrás. El problema está en qué tan llena viene la mochila que traemos detrás, ¿no? Si trae tres cositas o trae muchas, ¿no? Y yo creo que Claro. sí, de allá va a depender mucho. Y eso lo Eh, hace muy emocionante. O sea, si yo hoy te hubiera dado una solución y yo ya, después de 4 años, encontré la solución, encontré la fórmula, ya tengo un producto y solo lo vendo, puta, qué flojera. En 10 años yo ya voy a estar en la playa, ¿no? Descansando, porque ya me va a dar flojera mi trabajo. Y yo creo que por algo Luis Barragán practicaba y se cuestionaba todos los días y se experimentaba. O sea, eso lo hace muy, a mí, no tener una respuesta, no tener una solución, estarla buscando a través de proyectos materializados, ¿no? Y de libros y de bibliografía, referencias, investigación. O sea, a mí me emociona. A mí me emociona no saber ni cómo va a estar el proyecto en 10 años. Me emociona. O sea, ¿por qué? Porque me hace carnita que me hace venir todos los días a la oficina a seguir trabajando. Entonces, creo yo que eso es lo que hay que generar, ¿no? O sea, digo, personalmente a mí me emociona, no sé a otros, quizás a otros les agobia bastante, pero en mi caso, no. O sea, en mi caso, yo no tengo que generar un retorno de inversión, nunca me metí a esos problemas, o sea, la mía es una práctica, no es una empresa en sí, en un futuro quizás, pero lo dudo mucho. O sea, yo la verdad es que no me interesa eso. O sea, a mí me interesa simplemente practicar por evolucionar y también lo de la lectura complementaria. O sea, yo leo mucho filosofía. A mí eso me ha generado, un montón de retroalimentación, o sea, y leo de otras cosas, de tecnología, sci-fi, o sea, entonces como que me mantiene también pues en estas visiones, ¿no? De futuro y pasado, que pues te pueden un poquito retroalimentar tu narrativa. Pues sí, finalmente, como alguien decía por allá en los comentarios, pues, estás haciendo brecha en algo que eh, tal vez sea muy exitoso en el mediano, en largo plazo, no lo sé, tal vez no te toque a ti verlo, ¿no? Pero es un inicio de otra visión, ¿no? Eso vale la pena y es tu postura, también eso, es este espacio, Jackie y yo siempre lo hemos dicho, lo que busca es eso, las visiones, las posturas de las personas. Ya creo que aquí lo más importante es tener una postura, no quedarnos diciendo que sí a todo y que todo está muy interesante o todo está bien. Entonces, yo la verdad te quiero felicitar por primero que nada la pasión por con la que haces las cosas, ¿no? Diría yo, o sea, la transmites eh, luego, ¿no? Que te estamos escuchando hablar. eh, pues dominas tu tema, te encanta, es algo que creo yo sí van a ir sucediendo cosas, ¿no? O sea, elegiste estos que no son los caminos más fáciles, ¿no? Y No, también eso está elegí el padre, ¿no? peor. Elegí el más difícil al parecer o de los más difíciles, pero luego te das cuenta que también la arquitectura tradicional es muy retadora, ¿no? Estamos Sí, llenos de mucha competencia y no todos los días caen proyectos y es claro. muy así, no es regular, no es como un doctor, o sea, Ajá. no somos como un Sí. político, o sea, no, Es- no. la arquitectura es una eh, sí, siempre digo, no sé si profesión, estilo de vida, oficio, como le queramos llamar, muy complejo, que es sui Uy, generis, no lo podemos comparar con, a veces nos gustaba o hacer la analogía con el doctor tampoco, es igual, no, hay en el muchas cosas. el doctor es muy sistemático y así no te mueres. No, y ahí sí es de cuestión de vida o muerte. Aquí no tanto. O sea, Ujú, aquí sí, ujú. quizás, pero no siempre, ya sabes. O sea, estamos en No esta sé. línea entre arte y técnica, ¿no? Que el poli lo hace muy bien. Bueno, el poli antiguo, ¿no? El de Juan O'Gorman y así. A mí me encanta la visión de Juan O'Gorman y del poli cuando lo crearon porque era muy bonita, ¿no? Era de sí construir, sí esto, pero también tener esta parte artística de diseño y no están peleadas que ya no funciona, porque ahora el poli es muy técnico, ¿no? Entonces, creo yo que no, siempre están de la mano. La verdad, a mí prototipar me da respuestas, ¿no? O sea, si luego no fabrico, nomás por un render, no. O sea, ahí de Pues, ahí no saco pues conclusión. fíjate que lo interesante de todo esto que estamos hablando es, siempre lo digo, de alguna manera es como voltear
a ver cosas que antes sucedían, ¿no? Hoy el arquitecto, las arquitectas ya como que estamos desligados de la parte del hacer, del fabricar, y era algo que era básico, ¿no? Incluso en los inicios del oficio de los maestros constructores, pues sabían hacer las cosas, ¿no? Claro, ¿cómo se llama este señor? Ay, Da Vinci, Da Vinci, Da Ujú, Vinci lo olvidamos ya se nos fue. sí. O sea, y no te vayas tan lejos, Pedro Ramírez Vázquez en sus tiempos libres hacía vidrio. Qué maravilloso, ya sabes. O sea, no está peleado el oficio con la profesión. O sea, no lo creo. Sí. Bueno, pues ya estuvo muy buena la plática. Gracias por el tiempo que has compartido con nosotros el día de hoy. Esperamos que a todos los que nos acompañaron les haya gustado, que te contacten, que te busquen también ahí en redes sociales, también que dejen alguna otra pregunta por allá y también te la hacemos llegar. Y bueno, creo que dejaste la puerta abierta para otra charla, un debate, no lo sé, algo por allá. Este espacio siempre se ha prestado para eso y qué bueno que hoy sucedió algo así, ¿no? No, muchas Jackie, no sé si gracias. quieras agregar algo. Sí, pues también agradecerte otra vez, Dinora, y que nunca dejemos de cuestionarnos. Creo que este diálogo es bien rico entre generaciones, entre diferentes procedencias, y cómo trasladas esto a una escena global. Y como dices, si no te sientes salir de esas zonas de confort, y aprender de otros, porque esa es la oportunidad de crecimiento. Y entonces si regresamos, reaprendemos, es como dices, este loop, ¿no? Yo lo trasladaría toda tu metodología, es replantearnos la manera en cómo hacemos las cosas. Claro, pues Entonces, nada. gracias. Y permanece esta charla en el perfil de la federación, Gracias. también desde Acinia. Te agradecemos para seguir contagiando a las generaciones, a motivar a los docentes también de que sumarse esta actualización, y a los directivos y directivas que nos escuchan, pues ya también seguiremos ahí poniendo los dedos sobre la llaga, porque esa es parte de nuestra responsabilidad, replantearnos qué tanto estamos atendiendo a la escena actual y del futuro que nos está ganando. Entonces, gracias ahora sí por invitarnos a seguirnos cuestionando cómo mejorar estos procesos. Muchas gracias también a ustedes, gracias a la CINEA, gracias a todos los que nos escuchan. Yo sé que esta es una confederación nacional, me da mucho gusto y saludos a todos. Yo soy de Veracruz, by the way. Ujú. Saludos allá a Veracruz, a mis tierras jarochas, que ahí sí no hay ni la carrera de arquitectura más que en Jalapa. Entonces, desde ahí ya todo mal. Pero pues nada, seguirnos cuestionando, no hay soluciones, espero que nunca las haya y simplemente que sigan habiendo más preguntas para todos. Muchas gracias y pues cualquier cosa me pueden buscar en redes sociales. Claro que sí, muchas gracias. Y a todos Gracias. los que nos siguieron, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.